ese tipo de técnicas, porque claro, aquí el problema está en definir el concepto, porque son determinadas prácticas que, dependiendo en qué contexto se hagan, etcétera, pues pueden tener también valoraciones distintas, ¿no? Pero lo que este documento dice es que, claro, si entendemos por pues una técnica concreta, pues por ejemplo, imaginémonos pues que a alguien se le enseñe a respirar, pues para relajarse, pues para poder tener una paz y silencio interior, para así poder iniciar la oración. Bueno, pues eso no es tan distinto de lo que hemos dicho en otros contextos, que es la composición del lugar, que es ponte en presencia de Dios, imagínate que estoy tal, o sea, es decir, es un recogerse interiormente, recógete, haz un silencio interior para así poder encontrarte con Dios. Entonces es posible que algunas de ese tipo de prácticas de mindfulness, que sobre todo consisten en buscar, ¿no?, el silencio y la paz interior, claro que en sí mismas, o sea, por sí solas, puestas al servicio de esto, pues pueden ser integrables. Pero claro, este documento también dice, pero vamos a ser claros, pero esto generalmente no suele ser así, eso no suele ser así, sino que todo este mindfulness, etcétera, está ligado a un ambiente, a un contexto en el que eso se confunde con la religiosidad. Se confunde con la religiosidad. Dentro de este paradigma actual, que más o menos podríamos resumirlo en espiritualidad sí, religión no. ¿En qué se suele traducir esto de espiritualidad sí, religión no? Bueno, pues porque en el fondo no se cree en la revelación, no se cree en que Dios es el que ha venido a nosotros, el que ha tomado la iniciativa, revelándose en Jesucristo, y por lo tanto no existen los sacramentos, o la oración como un tú a tú, como un encuentro en el que Dios habla con nosotros, para que nosotros pues entremos en diálogo con Él, y entonces, bueno, pues no existe esa religiosidad, y entonces digamos, lo que se sustituye es por una supuesta espiritualidad en la que el fin en sí mismo pues son pues determinadas técnicas de relajación. Se convierten en un fin en sí mismas, no en una ayuda que nos ponga en contexto para el encuentro personal con Dios. No hay encuentro personal, Entonces, esto, por lo tanto, ¿no?, si el que nosotros tengamos la ingenuidad de no ser conscientes de esto, pues obviamente es meternos un gol en propia meta muy grande, y que en muchas instituciones eclesiales se está sustituyendo la oración cristiana por técnicas de mindfulness. Es obvio, es una catástrofe, Es una catástrofe, pero esto está ocurriendo en muchas